Muy buenas tardes a todos. Yo soy Luz Marina Rivas, la coordinadora de la Maestría en Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo, y maestría que tiene abiertas sus inscripciones para dar inicio a una nueva cohorte el próximo mes de febrero. Los invitamos a todos los interesados. Entonces es un gusto presentar a la doctora Aura Marina Boadas, que nos va a dictar la conferencia La Geocrítica, coordenadas para la lectura del espacio desde la literatura comparada. La doctora Aura Marina Boadas es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, es doctora en Literatura de Expresión Francesa por la Universidad de Burdeos. Actualmente trabaja en la Universidad Central de Venezuela, donde se ha desempeñado como profesora, docente, investigadora y directiva a lo largo de 25 años. Y además de eso, coordina la maestría en literatura comparada, es secretaria del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de esa universidad, y tiene una larga trayectoria en investigación sobre el Caribe y en investigación en literatura comparada. Tenemos también que es autora de El realismo mágico en la obra de Stephen Alexis, ganó también con un trabajo sobre el tema el Premio Paz Castillo en 1990, ha sido compiladora de libros importantes como La huella étnica en la narrativa caribeña o La otredad en la mirada. Ha sido traductora de León Contrandamás y de Eduardo Lizán. Y bien, sin más, los dejo con la doctora Aura Marina Boadas. Bienvenida al Instituto Caro y Cuervo, Aura. Entonces, te escuchamos. Muchísimas gracias, de verdad que es un placer estar aquí, ver todos esos nombres que van apareciendo, muchos conocidos y muchos por conocer. Lo primero, agradecer la invitación del Instituto Caro y Cuervo, la gentileza de pensar en mí para acompañarlos en este día de hoy, y asimismo a la Maestría en Literatura y Cultura, que en este momento, como decía bien antes, tiene su convocatoria abierta. Igualmente, pues un gran saludo a todos los que nos acompañan hoy, con el deseo de que esta presentación pues les resulte de utilidad y poder tener también sus ecos y sus aportes posteriormente. Entonces, bueno, si lo consideran, podemos dar inicio, ¿no? Lo primero, antes de darle paso a la presentación, quería comentarles la motivación de empezar a mirar hacia la geografía, y tiene que ver con mi línea de investigación vinculada con el Caribe, donde efectivamente lo espacial, lo geográfico, tiene una gran presencia, no solo desde el punto de vista de lo simbólico, sino también de referencias y de referencias que van dando paso a teorías que se desarrollan a partir de esos imaginarios o de esos referentes espaciales. Entonces, esa es la motivación inicial. Mucho de lo que vamos a encontrar aquí lo hemos hecho en otros momentos, quienes trabajamos en literatura. Lo interesante es que aquí está sistematizado y da algunas herramientas para el trabajo ya desde el punto de vista metodológico. Entonces, si me permiten, voy a compartir. Entonces, como comentaba anteriormente sobre el interés de trabajo con lo caribeño, pues aquí paso a hacer también una cita o un epígrafe que tiene que ver con el Caribe y que nos habla de la importancia de este enfoque sobre el que estamos comentando hoy, que tiene que ver con la fragmentación, que tiene que ver con esos restos de la memoria. Entonces, les comparto esta cita de Derek Walcott, proveniente de las Antillas, fragmento de una memoria épica, que es su discurso de recepción al premio Nobel. Dice Walcott: cuando un jarrón se rompe, el amor que vuelve a juntar los fragmentos es más fuerte que aquel otro que no valoraba conscientemente su simetría intacta. La cola que restaura
que restaura las piezas es la autenticación de su forma original. Un amor semejante es el que vuelve a reunir nuestros fragmentos asiáticos y africanos. La rota reliquia que, una vez restaurada, devela blancas cicatrices. Esta reunión de trozos es la pena y la nostalgia de las Antillas. Y si las piezas son desparejas, si no se ajustan bien, ellas contienen más pesadumbre que su figura original. Esos íconos y vasijas sagradas se revisten de una realidad que renueva sus ancestrales lugares. El arte antillano es esta restauración de nuestras historias hechas añicos, de nuestros cascos de vocabulario, lo cual convierte a nuestro archipiélago en un sinónimo de pedazos separados del continente originario. Entonces, justamente quiero iniciar por aquí porque esos pedazos separados del continente son los que vamos a intentar ver cuando apliquemos este enfoque y estas recomendaciones que nos provienen de la geocrítica. El marco de acción de este enfoque es el de la literatura comparada. Y entendemos la literatura comparada en tres dimensiones. La primera, la clásica, la que tradicionalmente se ha empleado, que es la de comparar obras pertenecientes a contextos culturales diferentes, bien sea desde el punto de vista espacial o temporal. El segundo elemento es el contraste de una obra literaria con otras manifestaciones artísticas, como puede ser la pintura, la fotografía, la música. Y una tercera dimensión es la del contraste o la comparación con disciplinas. En ese diálogo, tanto la literatura como las disciplinas pues cooperan y se permite así que ambas dispongan de nuevas herramientas que les permitan alcanzar también nuevas miradas para lo que es el trabajo en ambas disciplinas. Y es precisamente esta tercera área la que nos va a interesar aquí. Leer el espacio desde la literatura es algo que, bueno, se ha hecho desde hace muchísimo tiempo y existen muchas herramientas. De hecho, cada uno de los enfoques teóricos pues provee sus metodologías, por eso puede haber acercamientos desde el punto de vista estructural, sociológico, psicológico, incluso desde el punto de vista simbólico. Contamos con trabajos que nos proveen de categorías que nos permiten leer el espacio. En este caso, las que coloco aquí son enfoques que relacionan directamente la literatura con la geografía y que de alguna manera sirven de herramientas para establecer ese diálogo entre disciplinas. El primero es la geopoética de Kenneth White. Él se propone sobre todo trabajar con lo que son los nomadismos. En este caso, solemos ver en la crítica que se hace que se trabaja desde el punto de vista individual. Son sobre todo los imaginarios de cada escritor los que van quedando en esas investigaciones. También dice White que puede desbordar hacia otras disciplinas. Esa sería la propuesta que él hace. La imagología de Daniel Henry Pajot también se ocupa de los espacios, sobre todo de los espacios de culturas diferentes. Cuando las culturas se miran, cuando las culturas entran en contacto, pues ahí aparece Pajot y de alguna manera puede proveer de ese enfoque para ver cómo se miran esas culturas en una condición de igualdad o de distancia. La ecocrítica es un acercamiento que proviene de los Estados Unidos y que sobre todo tiene que ver con recursos naturales, con el uso de los recursos naturales y la relación del hombre con esos recursos. Con el tiempo ha ido evolucionando, ya he visto trabajos, por ejemplo, con novelas distópicas. Entonces, bueno, allí aparece también la ecocrítica como una herramienta, está muy cerca de los estudios culturales, en esa orientación. Y finalmente, la geocrítica, que es una propuesta de Bertrand Westphal, francés, tiene que ver con el estudio de un espacio específico desde una mirada múltiple. Esa es la propuesta y ya la vamos a detallar un poco más. Entonces la geocrítica, y aquí colocamos la noción o el concepto,
Es una propuesta metodológica de la literatura comparada y se orienta al estudio de las representaciones del espacio geográfico con base en 3 orientaciones. Entonces, esas 3 orientaciones son como el sustento de lo que puede ser el enfoque y precisamente es lo que lo diferencia de los anteriores que vimos. El primero es la espaciotemporalidad y se pretende aquí adoptar una perspectiva multifocal para conocer cómo desde diferentes tiempos y lugares la literatura sueña el espacio y cómo privilegia el espacio y el transcurrir del tiempo por encima de quien observa. Aquí se trata de alimentar corpus o espacios de trabajo amplios, como dice allí, multifocal, buscando diferentes autorías, pero esa noción de geocentrado es sumamente importante, porque nos van a interesar los espacios no desde quien los ve, sino precisamente desde el espacio mismo que es el objeto de estudio. El segundo basamento es la transgresión, y se consideran aquí los procesos de desterritorialización y la creación de nuevos espacios, nuevos sistemas de referencia y de relaciones que pueden surgir justamente a partir de esa dimensión anterior que comentábamos, de tener un corpus muy grande. Entonces, a partir de allí, precisamente pueden los espacios desdibujarse, comenzar a tener nuevas relaciones entre ellos. Y en tercer lugar, la idea de la referencia, que reside en la articulación del discurso ya elaborado sobre un espacio y la nueva representación. Esto tiene que ver sobre todo con pensar también la literatura como un espacio de tradición, como esa literariedad donde se van construyendo unas maneras, se van construyendo unos imaginarios, y la idea entonces a partir de aquí ver cómo dialoga este nuevo imaginario sobre el espacio que podemos encontrar en esta lectura múltiple con lo que ya se ha escrito con respecto a ese lugar. Es importante decir que muchas veces el diálogo puede ser tan intenso entre lo que se escribe y la realidad misma que muchas veces los nuevos discursos se configuran es a partir de los discursos literarios o de otro tipo de discursos sociales y no desde la propia realidad. La geocrítica tiene, aparte de las bases que ya comentamos, unos principios también, y los vamos a comentar. Son estos 4: interdisciplinariedad, multiplicidad de voces y miradas, estratigrafía y policronía, y sensorialidad. Ahí fíjense cómo el discurso geográfico, pues de alguna manera, empieza a aparecer también como una herramienta. Comencemos por el primero, que es el de la interdisciplinariedad. Entonces, lo primero es establecer y estar conscientes de que hay una relación intrínseca entre la literatura y la geografía. En segundo término, focalización también del elemento cultural y de cantidad de disciplinas que están asociadas. Por ejemplo, la geografía cultural, la antropología cultural también, la psicología, la sociología, son disciplinas que también aportan a esta mirada que se puede hacer sobre el espacio a caballo entre diferentes disciplinas. Y finalmente, un campo que se viene abriendo y es la incorporación de nuevas herramientas, y en esas nuevas herramientas aparecen también todo lo que tiene que ver con lo tecnológico. Entonces también algunos trabajos, lo comentaremos hacia el final, empiezan a emplear lo tecnológico en este enfoque. Como decíamos antes, el segundo elemento es el de la multiplicidad de voces y las miradas. Aquí con las imágenes hemos querido un poco mostrar eso. Entonces se requiere una multiplicidad de voces, esa polifonía, un poco recordando aquí a Bakhtin, son esa cantidad de libros que pueden ser de diferentes géneros, pueden tener diferentes momentos de publicación, pueden tener diferentes lugares de edición. Entonces, esa mirada múltiple y esas múltiples voces tienen que ver con escoger ese lugar que queremos trabajar y verlo desde esa multiplicidad de posiciones. También hay una invitación a incorporar otros tipos de texto, y por eso la metodología indica que también se puede incorporar, por ejemplo, el cine, la fotografía, como se trata de espacios
todo lo que tiene que ver con guías turísticas, también son discursos que están allí y que de alguna manera están modelando el espacio. Vemos ahora el tercer elemento, que es el de la estratigrafía y la policronía. Ahí están esas capas en un corte de montaña y obras geocentradas que se superponen unas a otras dinámicamente. Así como están esas capas allí en ese corte de la montaña, la propuesta es que nuestro corpus se conforme de esa manera, poder tener esas distintas capas que son diferentes miradas, diferentes obras sobre un espacio dado. Y ese corpus también puede venir desde cualquier lugar del mundo, como lo vemos allí. Tenemos un mapa mundi en cualquier momento en el tiempo también. Esto, lo más interesante es sobre todo pensar que nuestra mirada es como una suerte de paradigma, es tratar de mirar esas producciones desde esta perspectiva, desde una perspectiva de producciones que dialogan entre ellas, un poco la idea del polisistema también, que dialogan y van conformando un todo. El cuarto elemento, muy empleado por algunos estudiosos, es el de la sensorialidad. Y esto implica hacer un seguimiento cercano a todo lo que son los sentidos en las obras. ¿Por qué? Porque los sentidos de alguna manera son la forma de aprender el entorno y de alguna manera de darle contenido también. Por el sentido también está esa memoria cultural. Y una de las cosas interesantes es ver cómo desde cada obra pueden presentarse jerarquizaciones distintas, sinestesias distintas, en el momento en que se está apreciando un espacio. Yo quise aquí colocarles una cita de Isabel Allende que leí muy recientemente y que de alguna medida, en alguna manera siento que da cuenta de esto que estamos conversando. Y llama la atención ver cómo entre Chile y Venezuela, que pudiéramos pensar que son sociedades que están bastante cercanas, ella logra percibir esa distancia que tiene precisamente que ver con la forma de aprender el mundo. Citó Isabel Allende: Venezuela me dio lo que yo tenía, lo que no habría podido tener en Chile, nunca, pero fue una manera sensual de ver el mundo. Ese libro, La Casa de los Espíritus, es cierto que responde a la nostalgia por Chile, pero tiene todo el color y el sabor de haber vivido en Venezuela. Aquí definitivamente color y sabor pues son metáforas de lo que ella está queriendo decir, pero estamos seguros de que directamente también hay una alusión allí a esa manera, a esa sensualidad precisamente de ver el mundo que tiene que ver con la jerarquización de los sentidos y con la manera de relacionarnos con el entorno. En lo personal, y a medida que uno va caminando en esto, pues también va haciendo su caja de herramientas, ¿no? Y quería compartirla aquí con ustedes. Son lecturas que he hecho en el tiempo y donde he encontrado unos elementos que me han resultado muy interesantes. Por ejemplo, Joël Bonnesson es un geógrafo cultural francés y propone la noción de geosímbolo. Es muy útil para trabajar desde el punto de vista literario y también de contextos. Uno de los ejemplos que tenemos más adelante reside justamente en esa idea del geosímbolo. El segundo, Milton Bennett, antropólogo, que trabaja con la noción de sensibilidad intercultural y de los diferentes momentos o medidas de esa empatía entre un individuo y las otras culturas, o un individuo y el espacio en el que está. Entonces allí también es posible encontrar elementos que ayuden al trabajo. Finalmente están dos geógrafos, Armand Fremont y Guy Futuan, el primero con el espacio vivido y Futuan con la topofilia, y en ambos casos se trata de leer el espacio desde lo más cercano, desde la región, desde eso que sentimos que es nuestro hábitat. Entonces, bueno, ahí hay una manera de relacionarse con el espacio, y lo interesante es cómo ellos pues van ubicando elementos en el espacio que nos permiten convertir eso en categorías operativas para el trabajo literario. Es un poco la idea de interdisciplinariedad que hablábamos al comienzo, pues aquí está una cajita de herramientas con esos trabajos.
Entonces, dicho eso, dicho lo anterior, que es un poco como el marco a partir del cual se puede trabajar, tenemos aquí lo que pudiera ser el trabajo de campo. Y nos colocamos 3 destinos, que son 3 ejercicios que hemos podido realizar, unos en compañía, otros individualmente, en la aplicación de estos elementos de la geocrítica. Entonces, el primero lo hemos denominado la isla que se repite, es la isla de Margarita. Colocamos allí tanto Margarita como Cochicubagua, que se ven en esa imagen satelital, porque uno de los elementos que nos provee la geografía también es que tiene que ver con las dinámicas, y ahí hay una dinámica entre esas 3 islas que, si bien son espacios diferenciados, pues desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de sus haceres y de su destino, pues van muy de la mano. Entonces, la geografía nos dice que se pueden trabajar juntas, lo que nos resolvió un gran problema metodológico, porque siempre nos preguntábamos en ese caso, pues, ¿qué hacer con Cubagua? Si estamos trabajando Margarita, ¿podemos trabajar Cubagua? Pues efectivamente, desde esta perspectiva sí lo podemos hacer, porque una está estrechamente vinculada con la otra. El segundo momento será el de la abuela cueca, ya después lo describiremos, y el tercero, el de Mesecer y la isla de Martinica. Entonces podemos comenzar con esta primera etapa en nuestro trabajo de campo, que es el de la isla que se repite. Nos tomamos el nombre de Benítez Rojo y llegamos a la isla de Margarita. Y nos ponemos como objetivo, tal como nos lo plantea el enfoque, mostrar los imaginarios que se dan en una producción bastante amplia sobre la isla de Margarita. Entonces, ¿qué sucede cuando nos acercamos a esto? Que la producción es inmensa, no solo desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista de la crónica, tal vez sea el elemento más rico desde el punto de vista literario, en términos de volumen de trabajo. Y cuando nos acercamos a esto, entonces nos damos cuenta de que, bueno, sería prácticamente inmanejable trabajar novelas, trabajar poesía, cuentos en simultáneo, sobre todo porque era un trabajo individual. Entonces optamos en este caso, y es algo que se puede hacer segmentaciones tanto de los géneros que se están trabajando como del periodo que se va a trabajar. Y en este sentido, pues nos acercamos a la novela como tal, y escogimos obras de siglo XX y, bueno, XXI, lo que puede haber de este siglo. Y encontramos lo que planteamos aquí. Tenemos 10 novelas de autores de la isla de Margarita, tenemos 7 novelas de autores de otras regiones que están centradas en la isla de Margarita. En ese caso hay otra cantidad de novelas que aluden a hechos margariteños y no las dejamos fuera. Creo que deben ser parte de otro momento del trabajo porque tienen información muy valiosa, ya lo vamos a ver al final. Y lo que ha sido como el gran encuentro son estas 10 novelas de autores extranjeros. Como, bueno, pueden imaginar, se trata de un trabajo de búsqueda en redes, de búsqueda en soportes digitales, y aparecen estas 10 novelas de autores extranjeros que están dedicadas a desarrollar su trama en la isla de Margarita. Entonces tenemos en total 27 novelas que están hablando de la isla. ¿Y qué nos encontramos allí? Podemos llamar esto variaciones sobre la isla de Margarita. Nos vamos a encontrar que está la isla perlífera, o sea, se alude a la extracción de perlas y a todo el comercio de perlas, pero circunstancialmente no tiene que ver esto con lo tradicional que hemos visto o con lo que podemos ver en otro tipo de texto como las crónicas, que era la pesca en la época colonial. Aquí las 2 novelas, una de un margariteño y la segunda de una autora extranjera, desarrollan ambos el tema de las perlas en el siglo XX. Y ambas novelas presentan precisamente la relación de estos margariteños que trabajan en la labor de las perlas con el extranjero, con los grandes mercados de
de la venta y compra de perlas, de extracción de perlas también, y lo más interesante es ver cómo esas tramas se relacionan de pronto con la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que está pasando en otros contextos, ¿no? Entonces, digamos que hay una relectura allí de todo ese proceso de las perlas, no es la extracción de perlas restringida al momento colonial, sino que hay otra dimensión allí. Hay otro grupo de obras que tienen que ver con la isla, lo que pudiéramos llamar la isla histórica, y por eso hay los castillos. Y están orientadas, en el primer momento fue como difícil identificar ese tipo de obras, hasta que de pronto nos damos cuenta que grandes personajes de nuestra historia oficial, pues precisamente tienen que ver con la isla de Margarita, como es Luisa Cáceres de Arizmendi y el tirano Aguirre. Entonces, en ese caso, pues entran en juego las novelas que tienen que ver con estos personajes, y una de las novelas extranjeras que conseguimos también tiene que ver con piratería relacionada con la isla de Margarita, y vemos incursiones de piratas en la isla en una novela escrita en las Islas Canarias. Muchas de las novelas, sobre todo las de la isla de Margarita, pues tienen que ver con la isla cotidiana, eso que sucede en el día a día. Lo podemos encontrar en varios espacios, en varios momentos en el tiempo. O sea, si pensáramos en la estratificación, pues lo vemos allí, y vamos viendo qué se va valorando en cada momento, pero digamos que la cotidianidad es sumamente importante y está muy relacionada con el trabajo en el mar. Eso es importante, porque si vemos este tipo de trabajo en proyección con el resto del Caribe, no todas las islas del Caribe están vinculadas con lo marítimo, y también por razones geográficas, porque tiene que ver con los sectores o las zonas donde hay buena pesca y donde no la hay. Uno de los rostros de este Caribe, de esta isla de Margarita, perdón, tiene que ver con la isla turística. Y aquí es interesante hacer una acotación. Aquí hay obras que hablan de la isla turística, tanto escritas en Margarita como escritas en Venezuela continental, como las que vienen de afuera también. Es un tema que trabajan muchas novelas. Pero nos encontramos con que la valoración de ese espacio desde la perspectiva del tema turístico varía dependiendo de la óptica que se imponga. Y esto es interesante porque los estudios de geocrítica también llaman la atención sobre el hecho de percibir y de registrar desde dónde vienen las imágenes, si son imágenes endógenas de la propia región, si son exógenas, o si son unas imágenes intermedias que tratan de hacer como la tercera parte, ¿no? Ese tercer espacio de mediación. Entonces, hablando del turismo, nos vamos a encontrar con que las novelas margariteñas, en su mayoría, cuando aluden al turista en términos de invasor. Es la persona que viene a cambiar una situación y un estado de hechos. Mientras que las novelas escritas ya en el continente, que aluden al turismo, hablan del mal servicio, de cómo hay un turismo que no necesariamente satisface las necesidades de esa clientela. Y las novelas que vienen de fuera traen la tarjeta postal. Entonces el turismo es un turismo que viene por pasar vacación, que viene también por razones amorosas, es un lugar de encuentro. Entonces hay visiones, por supuesto que esto no es blanco y negro, hay novelas que se cruzan un poco en estos sentimientos, pero en líneas generales, estos son como las tres grandes miradas que hay sobre el turismo en la isla a partir de las novelas. Si haciendo una extrapolación aquí, pues también en la música vamos a encontrar diferentes miradas, y eso en música producida en la propia isla, ¿no? Entonces ya empezamos a ver cómo puede haber miradas cruzadas con relación a un mismo espacio. Es interesante ver cuando hablamos de espacios que se van solapando, como en este caso de la estratigrafía.
estas dos primeras variaciones, la de la isla perlífera y la isla turística. Y es como ambas pueden formar parte, en la medida en que pensamos en que esos estratos se dinamizan, pueden ser parte de un mismo tema mucho más general, que es el tema de la colonización, pensando en la isla perlífera, en la perla, como ese impacto de la plantación, que fue realmente la plantación de la zona, la extracción de perlas, y posteriormente la isla turística de alguna manera vuelve a reproducir el modelo, porque se da un trabajo intensivo en un espacio bien reducido, con una mano de obra local muy exigida y con grandes beneficios muchas veces para sectores que son minoritarios. En el caso de las islas del Caribe, por ejemplo, en muchos casos, y es interesante ver hablando de estratigrafía, cómo lo que fue la casa de la plantación es hoy la casa del resort. Entonces hay una suerte de continuidad allí, hay un eje vertical que va poniendo en relación esos diferentes maneras de relacionarse con el espacio. Podemos ver otra variación que resulta sumamente interesante y es la isla al margen de la ley. Entonces, en el caso de los escritores de la isla de Margarita, lo que suele aparecer en estar al margen de la ley, y es algo de bastante data, es el contrabando. De hecho, aparece muy frecuentemente, muchas veces la relación de los isleños con la gente de Venezuela continental es precisamente la Guardia Nacional pues persiguiendo ese contrabando, ¿no? Y diríamos que en líneas generales es como la gran imagen del estar al margen de la ley. Mientras que en las novelas que vienen de afuera nos encontramos con todo un abanico de opciones, de elementos que aparecen allí como posibilidades de estar al margen de la ley. Entonces, lo primero es el lavado de dinero, es una zona para el lavado de dinero en las obras literarias. Aparece la evasión, y la menciono aquí en dos dimensiones. Por una parte, están esas personas que están allí a la deriva, y tiene que ver con mención de las personas que escapaban de las cárceles que están en Guyana Francesa. Entonces hay mención de escapados de esas cárceles en estas obras que tienen que ver con Margarita. Y al mismo tiempo, la idea de que el acceso a la isla sea por barco hace que los controles, por lo menos así se plantean las obras, los controles de ingreso sean más livianos, con lo cual es más fácil entrar al país por esa vía. Hay alusiones a lo que tiene que ver con droga también, y hay una obra que no hemos leído, pero hemos tenido acceso a sus presentaciones, en la que se habla de tráfico de órganos. Entonces, como pueden ver, hay un abanico inmenso de situaciones que no necesariamente están recogidas por las miradas locales, pero sí por esa mirada exógena que está viendo la isla con otros ojos. Y como hablamos de la dinamización de estos diferentes espacios, bueno, ahí hay unos espacios que es interesante poner en diálogo. Un tercer espacio para esas miradas que no quisimos dejar pasar es el de la poca presencia que vemos en las novelas de temas como lo gastronómico y lo religioso, que invade otros espacios de la producción. La religión pues es algo que está en sus canciones, está en los cuentos, está en la vida diaria, en mucha de la producción ensayística, pero en las novelas no encontramos mayores referencias, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tenemos allí para profundizar esa búsqueda y ver si es que hay algo que no estamos viendo, o definitivamente pues hay algo allí que trabajar. La isla gastronómica también es una marca que la isla ha estado trabajando, y no la vemos presente en las novelas, y la traemos a colación aquí porque sí es un tópico fundamental en la literatura del Caribe. En la literatura del Caribe, todo lo que tiene que ver con lo alimentario
sobre todo estoy pensando en el Caribe francófono, va de la mano con la seducción, va de la mano con el relacionarse con los espacios, con el relacionarse con la tradición, con la relación también con la nostalgia, con todos los que parten al exilio. O sea, es un tema bastante fuerte el de la alimentación, que paradójicamente aquí no lo vemos tan fuerte. Y finalmente el tema de la migración que existe. De hecho, hay un relato que se llama Éxodo, pero paradójicamente hablar de la migración en la literatura de Margarita tiene que en la literatura que focaliza la isla de Margarita va a tener que ver con leer novelas que no necesariamente están situadas en Margarita, sino que conocen a los margariteños fuera de su isla. Y tienen que ver con esas novelas que tratan el tema del petróleo, por ejemplo. Allí vamos a conseguir a los margariteños en exilio. Entonces, por eso esa acotación de profundizar la investigación, porque es mucho más sutil esa representación. Entonces, bueno, este es como una etapa de este trabajo de campo que tiene que ver con las representaciones de la isla de Margarita en este corpus bastante amplio que hemos construido. Hacemos una segunda etapa en este trabajo de campo y llegamos a la abuela cueca, y la vamos a tratar desde la perspectiva del geosímbolo. Este es un trabajo que parte de una propuesta de una estudiante de la maestría en literatura comparada de la Universidad Central de Venezuela, la licenciada Elizabeth Cornejo, quien en un trabajo de una asignatura propone este proyecto que es sumamente interesante, sobre todo por ese trabajo con el geosímbolo. Entonces, inicio leyendo esto que está aquí, que es un relato de la cultura Pemón. La abuela cueca es una anciana sabia y protectora del pueblo, y su historia se refiere a una hermosa y aguerrida leyenda de amor. Las comunidades Pemón y Macushi fueron enemigas desde tiempos inmemoriales, y sus pueblos separados con estricto celo por el dios Macunaíma, hasta que Taurepam, joven de la comunidad Pemón, desposó a la joven más bella de la comunidad Macushi, y respetando las normas establecidas. Los irreverentes amantes se fugaron, rompiendo las normas del dios Macunaíma, que prohibía la unión entre ambos pueblos, por lo que fueron convertidos en piedra, para que vivieran eternamente juntos. Entonces, esto es lo que tenemos como telón de fondo en la tradición del pueblo Pemón. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con una historia que vamos a narrar aquí rápidamente como una especie de cronología, en la que se establecen múltiples miradas, y es lo que nos interesa aquí, ver cómo en este discurso o en este trabajo sobre la abuela cueca desde esa perspectiva de geosímbolo, pues se cruzan muchas versiones, muchas miradas, que es lo que le interesa a la geocrítica. Lo primero es la abuela cueca en su lugar de origen, Santa Cruz de Mapaurí, eso es en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela, y tenemos allí dos piedras, el abuelo y la abuela cueca, que responden justamente a la narración que acabamos de leer. Momento posterior, en 1998, la piedra es trasladada a Alemania con el acuerdo de las autoridades locales venezolanas que la dejan salir, y es trasladada a Alemania, como dice aquí, para una instalación escultórica en un grupo de piedras arqueológicas. En ese jardín, esta piedra va a representar a América y pasa de ser la abuela cueca a ser amor. Hay otras 4 piedras que representan otros valores como la paz, y están en ese espacio. La piedra sufrió un tallado, como se observa allí, para hacer salir ese jaspe que la constituye.
En la foto inferior tenemos la comunidad Pemón que se hace presente en Alemania en protesta y en defensa de su piedra. Luego de muchas intervenciones se da la remoción de la piedra del jardín donde está instalado en Berlín, y la piedra es trasladada a Venezuela, y en estos días en que vivimos, el 17 de abril, la piedra llegó por Guanta, y es lo que vemos allí en la última imagen, y su próximo destino pues será nuevamente Canaima. Entonces, ¿qué nos interesa aquí? Como ustedes ven, es algo que todavía está en proceso, pero es muy interesante ver las diferentes imágenes, las diferentes versiones que se van tejiendo en torno a esta piedra. Por eso esa noción de geosímbolo, porque para la cultura Pemón, la abuela es parte de su familia, precisamente es la abuela. Hay un grupo de antropólogos que explica que el equilibrio de esa sociedad viene precisamente por la presencia de esa abuela allí. Hay otro grupo de antropólogos que insisten en que no hay un elemento sagrado entre la comunidad Pemón y la piedra, sino más bien ese elemento de leyenda que leímos inicialmente. Pero si avanzamos en esta historia que narramos con anterioridad, pues nos damos cuenta que esa piedra se resemantiza y se resignifica cuando es incluida en la instalación escultórica, donde entra en dinámica en otro espacio y con otros elementos, y representando ya al continente. Paradójicamente sigue representando el amor, que es un poco lo que está en el inicio en la leyenda. Y a todos estos discursos sobre los que hemos comentado, pues habría que sumar el discurso también de la prensa, que se ha ocupado mucho del tema, y finalmente el discurso gubernamental también, porque es el que de alguna manera ha gestionado el retorno de la piedra. Entonces, bueno, aquí hay una muestra de cómo hay un espacio que tiene un sentido para una comunidad en función de ese elemento que está allí, sobre el cual ya hay toda una literatura. Si buscamos en las redes, se han hecho pequeñas obras de teatro en colegios con relación a la piedra. Entonces empieza a haber toda una producción y miradas múltiples, que es lo que nos pide precisamente la geocrítica, ¿no? Entonces, bueno, este es el segundo momento que tenemos aquí para compartir. Y finalmente llegamos al tercer punto de esta trayectoria y lo que hemos llamado nuestro trabajo de campo para estar a tono, y tiene que ver con MSC y la isla de Martinica. Aquí hay una frase que para mí fue fundamental de ese ser, y es que él dice que su interés en todo lo que fue su trabajo de tantos años fue poner a Martinica en el mapa del mundo. Esa expresión de poner esa isla en el mapa del mundo, de alguna manera me hizo ver que las dinámicas de la obra de ese ser, que hasta ese momento habían estado siempre ancladas en la noción de negritud, podían tener otras lecturas. Y es precisamente la que tratamos de darle aquí con estas herramientas de la geocrítica, ¿no? Entonces, lo primero, sin embargo, es importante decir que hay algunas licencias, porque como están viendo, pues estamos hablando de un solo autor, que es MSC, y la geocrítica nos pide muchos autores para hablar de Martinica. Entonces aquí nos estamos dando una licencia y ya vamos a explicar qué fue lo que hicimos, y creo que funciona muy bien, con lo cual pues podemos perfectamente utilizar las herramientas e irlas adaptando a nuestras necesidades. Lo primero es un estudio geocentrado, efectivamente lo es. Estamos en la isla de Martinica con MSC. En segundo término, hay una multiplicidad de voces. Entonces, en este caso es donde hacemos los ajustes, y la multiplicidad de voces no viene dada por muchos autores, sino que viene dada por la diversidad de la obra de ese ser, que termina siendo como una diversidad de voces. Primero, por lo extensa en el tiempo. Segundo, por la diversidad de géneros que emplea. Y tercero, porque esos géneros responden a roles diferentes también. Ahí va a estar el poeta, va a estar el hombre de teatro, pero también va a estar el hombre político,
va a estar el alcalde. Entonces, cada uno de esos textos, de alguna manera, va teniendo una orientación y se va tejiendo a los textos que le preceden. Al hacer ese estudio, tomando como eje el cuaderno de un retorno al país natal, nos encontramos, cuando nos acercamos a los estratos que nos propone ver o a esa visión estratigráfica, encontramos 7 momentos que van desde el siglo XX, que es el momento en que se genera el cuaderno, hasta incluso tiempos previos a la colonización. Y allí siglo XV o incluso previos, tiempos precolombinos. Entonces, ese trabajo, así como en el primer trabajo con la isla de Margarita, teníamos los temas, pues aquí también tuvimos 7 estratos, 7 temas diferentes, unos ya conocidos, otros menos. Y aquí vamos a ver entonces cuáles son los hallazgos de ese trabajo. Cuando hablamos de transgresión, ¿qué se transgrede desde esta perspectiva? Y lo primero es el trabajo de desalienación que realiza Césaire al reunir elementos y fragmentos que están dispersos, y esta visión estratigráfica nos permite ver cómo él va construyendo la historia de Martinica, una historia que es fragmentaria, que es como lo dice Walcott en el epígrafe que utilizamos, como una vasija rota que hay que reunir nuevamente. Pues es lo que hace Césaire aquí, y lo hace a través del tiempo, va justamente haciendo esa armazón, esa nueva armazón. Hay una dinamización del diálogo entre diferentes estratos antes inconexos, entonces precisamente empiezan a verse unas tendencias, a verse unas causalidades en esas relaciones. Un tercer elemento interesante es el enraizamiento de los insulares en una tradición mayor como la africana, pero no buscando un retorno a África, sino buscando más bien eso, llenar espacios que permitan seguir la vida allí donde se está, en ese espacio que es el espacio de Martinica. Y eso es interesante porque se habla de negritud y muchas veces se piensa en un retorno a África. Aquí no es la idea es permanecer en las islas, que es el espacio dado, es el espacio en el que se están construyendo esas nuevas culturas. La referencialidad, que era el otro elemento, que era cómo dialoga esta obra con la tradición que ya existe. En el caso de Césaire, rompe con una tradición de presentar las islas con ese clima tropical, un clima cálido, un clima de bienestar. En la obra de Césaire, pues, sobre todo en el cuaderno, la isla de Martinica es una isla putrefacta, isla que está en plena decadencia. Entonces ahí hay un nuevo espacio que es el que Césaire le está dando la mirada o la posibilidad de hacerse visible. Presenta también y reflexiona sobre el endorracismo, que es un tema muy complicado porque precisamente es poner en manos del colonizado la responsabilidad que puede tener también en su autonomía o en sus independencias. Entonces es un tema que aparece allí y que dialoga con toda una tradición donde también es la esclavitud la única responsable, o es el amo de la plantación el único responsable. Entonces él empieza a abrir esa posibilidad de una corresponsabilidad allí como un llamado de atención para las comunidades locales. Y finalmente el barco negrero, que es uno de los grandes temas y de los grandes imágenes del Caribe, al punto que para Glisson, por ejemplo, es el sitio donde nace la cultura caribeña. En el caso de Césaire, el barco aparece, pero ya no es el barco negrero. El barco que aparece en el cuaderno es el barco de la libertad, y quienes están en el timón son los martiniqueños. Entonces ahí hay esa posibilidad de ver ese espacio del barco también en esa vertical, donde hay una evolución en esa representación de los caribeños y de los martiniqueños concretamente en este caso. Estamos llegando ya aquí al final de este encuentro
con estas tres etapas y con la geocrítica. Y nos podemos preguntar entonces a las puertas de qué estamos. Y podemos hacer un balance a partir de lo que hemos visto. Lo primero es que el enfoque nos permite relecturas de las obras y un enriquecimiento de la crítica, que también tiene un canon, y eso es interesante, ver cómo el canon de la crítica se moviliza, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la obra de Césaire, el permitirme aproximarme desde esta otra perspectiva espacial hizo que en algún momento yo soslayara el tema de la negritud, y una vez que ya había avanzado mucho en el trabajo, de pronto me hice esa pregunta: ¿y dónde está la negritud aquí? Entonces, evidentemente está en toda esa propuesta del autor, pero está en diálogo con otros temas que muchas veces dejamos de lado porque, como decía antes, hay un canon de la crítica y una exigencia en cuanto a ciertos autores y ciertos temas. Hay no lo pongo aquí en el número 1, pero cabría que hay también un rescate de una serie de obras que en el exterior se han escrito y que trabajan la isla, pues son importantes, así como también las propias obras de la isla. Hay una reflexión profunda sobre las identidades actuales, pues en ellas hay resurgencias de diversos estratos. Y esto me hace pensar en una propuesta de la doctora Ocarina Castillo, que habla de la despensa originaria a partir de lecturas de cronistas. Y ella consigue en esas lecturas lo que fue la despensa originaria venezolana, es decir, qué se comía en Venezuela. Y es una pregunta que nos podemos hacer desde el hoy: ¿dónde están esos productos? Y si vemos esto como estratos, ¿será que esos productos todavía están allí? ¿Podemos apelar a esos productos? Esas reflexiones sobre la propia cultura y sobre el diálogo entre los estratos. Existe la posibilidad de establecer también en detalles recorridos espaciales de la obra de un autor. Fíjense que esto no es nuevo. Aquí podemos recordar los trayectos que hay en España, por ejemplo, siguiendo los pasos del Quijote, por ejemplo. Es una posibilidad ya de aplicación de este tipo de estudio. Y lo relaciono con el punto siguiente, que es el de diseño de proyectos culturales, que tiene que ver sobre literatura que hable de países, de regiones, de ciudades. Y desde el punto de vista turístico también es posible tener esas guías, esas rutas de viaje, e ir de la mano de ciertos autores, como también es posible hacer lo que antes comentaba que se hace con el Quijote y con Cervantes, pues con otros autores, ¿no? Fíjense la posibilidad del diálogo entre diferentes versiones. Es un poco lo que estaría detrás de esa campaña de Colombia cuando vemos publicidad sobre Cartagena y nos dice que el riesgo es que te quieras quedar. Eso está precisamente en diálogo con otras miradas que están allí, que me hacen pensar en esas miradas que hablábamos hace rato sobre la isla de Margarita, cómo desde afuera se le ve peligrosa, se le ve al margen de la ley, y cómo desde adentro pues se pueden ofrecer otras cosas, ¿no? Es lo que sucede aquí también con esta campaña. Y finalmente, algo que también pues lo asumo como un aporte del trabajo, y es la necesidad de ver que hay que conformar equipos de investigación que trasciendan las universidades, que trasciendan las disciplinas, para el tratamiento de temas como estos, porque pueden ser una gran riqueza para conocer las culturas. No nos sentamos en la posición de la identidad. Las identidades son mutantes, se transforman, y precisamente trabajos como este, como estos enfoques, lo que ayudan es a ver precisamente cómo esas identidades pues van cambiando y cuáles son los elementos que propician esas transformaciones. Entonces, bueno, dicho esto, concluyo por aquí con lo que son los contenidos. Pongo aquí algunas referencias bibliográficas. Tenemos la primera obra de Dalí,
recoge trabajos que en el caso de Tomiche fue el primer contacto que yo tuve con este enfoque de la geocrítica. Es un trabajo que reúne las perspectivas y el trabajo de literatura comparada que se hace en Francia, y hoy contamos con una traducción producida precisamente en Colombia. Y las obras de Weffer, que están fundamentalmente en francés, eso sucede también con la ecocrítica, que está fundamentalmente en inglés, y una de las cosas que comentan los autores es la responsabilidad que hay de traducir estos trabajos al español, porque también hay todo un trabajo de acuñación de terminología científica, ¿no? Entonces, bueno, hay también perspectivas de trabajo para los traductores. Y finalmente, pues muchísimas gracias por su atención. Aquí es mi nombre completo en Gmail. Y lo que he podido escribir, resultados de mis investigaciones, están en el repositorio institucional de la Universidad Central de Venezuela, que es Saber UCB, VE. Y bueno, dicho esto, muchísimas gracias de verdad, y bueno, aquí quedo para ustedes. Gracias, Aura, por esta interesante conferencia que nos sugiere tantas posibilidades de trabajo. Entonces vamos a escuchar las preguntas del público, si las hay, los comentarios. Entonces quiero aquí leer el comentario del profesor Javier Fandiño, que trabaja con nosotros en la maestría en literatura y cultura, y que se ocupa precisamente del trabajo de los espacios. Dice: gracias por esta presentación, organiza y da una visión sistemática de un campo muy extenso. Quiero saber si ha trabajado el uso de las representaciones del espacio como herramientas de poder y en escenarios de colonización y conquista como herramientas de apropiación. Sí, bueno, precisamente una de las cosas que se develan con estos trabajos es cómo hay espacios que son los espacios de poder, y hay otros espacios que van quedando solapados, que van quedando al margen, porque forman parte de lo no oficial y de lo que son las culturas propias, sobre todo en la región del Caribe, que es donde he trabajado, ¿no? Entonces, creo que justamente un acercamiento como este lo que permite es romper con prioridad a ciertos espacios y a ciertas miradas, e introduce otras posibilidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Edouard Glissant, que trabaja precisamente con esas dinámicas, él rompe o él muestra precisamente cómo lo que tradicionalmente se considera el deber ser, pues en estos espacios que fueron colonizados, adquieren otras dimensiones. Entonces, lo que pudiera ser la dispersión como un disvalor, pues en este caso él lo muestra y reúne, hace de esa dispersión, justamente de la dispersión espacial, él logra hacer el poder, que es un poco lo que dice, ¿no? Como de algo que pudiera ser despreciable, que es esa vasija partida, pues no, la fortaleza está allí, y la posibilidad de recuperación y de construcción de nuevas sociedades reside en el poder partir desde allí, desde esa dispersión. Hay una obra que no es narrativa, es una suerte de crónica, de Gary Victor, que es un narrador haitiano, y donde habla de cómo fue la reconstrucción del terremoto. Y justamente él habla de cómo se empoderan esos miembros de esa sociedad, y cómo empiezan a andar más allá de lo que puede ser toda la ayuda que está llegando
todas las orientaciones y cómo esa sociedad se va reuniendo en torno a lo que son sus valores, a lo que son sus recursos y su tradición también, de alguna manera. Y lo primero que descartan es eso, el pensar en Haití como el pueblo del mundo, ¿no? No es más bien rescatar desde lo propio. Y en ese sentido, el texto se llama algo así como collar de restos, collar de desechos. Y es justamente esa posibilidad de tener algo hermoso a partir, y algo propio a partir de todo lo que ha sido desdeñado hasta ese momento y de lo que ha sido dejado en el margen. Bueno, muchas gracias, Aura. Acá tenemos otras preguntas. Pregunta Estefanía Rodríguez, que es estudiante de nuestra maestría y que se dedica precisamente a la literatura de los indígenas Piapocos. ¿Será posible profundizar en el uso de tecnologías en esta labor, como se comentó al inicio? ¿Podrían compartirse referentes para conocer más sobre el concepto de geosímbolo? Sí, en el caso de lo que estábamos planteando con las tecnologías, tiene que ver con trabajos que se están realizando en Australia. Muchas veces pudieran ser, desde el punto de vista del trabajo literario, es convertir la obra literaria también en un dato, porque precisamente de eso se trata, ¿no? Que son bases de datos que posteriormente pues van a servir para justamente lo que comentábamos, para hacer recorrer espacios, hacer guías. En el caso de estos australianos, la propuesta era precisamente cómo se puede seguir el rastro de un autor X a través de los diferentes espacios que menciona en su obra. Entonces, digamos que hay una parte que es como muy mecánica, que casi nos hace pensar en aquellos trabajos estructuralistas que contaban adjetivos, que contaban elementos en los poemas, pero que posteriormente pues, pueden redundar en la relación de la literatura con otras dimensiones, ¿no? Entonces pudiéramos pensar, por ejemplo, que visitar un espacio o una ciudad o un país, pues signifique seguir los pasos de sus autores y no necesariamente de los monumentos históricos o no necesariamente de los elementos naturales. Yo recuerdo haberme topado con una guía que es una guía producida en Francia, pero es una guía sobre Lisboa, y esa guía permitía conocer Lisboa de la mano de Pessoa, de Camões, de los grandes escritores, y muchas veces visitar espacios que ya hoy no necesariamente tenían la misma representación de la época, ¿no? Y entonces la guía también abundaba en decirlo, eso que ustedes están viendo hoy, pues no es de lo que está hablando el autor. El autor está hablando de algo que estuvo allí y que representó X cantidad de cosas para esa sociedad en ese momento. Entonces, son guías que terminan haciendo ese trabajo estratigráfico del que estábamos hablando, porque nos permiten visitar sitios, no está visible, pero que habla de la historia de esos lugares y posiblemente de lo que son esos lugares. Entonces, pero es algo que todavía está como en exploración. Yo eso solo lo he visto en estos trabajos de equipos de australianos, de profesores y de estudiosos australianos. Ya. Bueno, también Estefanía está interesada en el concepto de geosímbolo porque también está estudiando oralitigrafías de la comunidad Piapoco. Sí, bueno, ahí está, por supuesto, todo el trabajo de Bachelard que está ahí con los espacios, ¿no? Que es súper valioso para todo lo que puede ser esta propuesta de trabajar literatura y geografía o geocrítica o geopoética.
Existe también el trabajo de Kenneth White, creo que proviene del Reino Unido, ha desarrollado su trabajo en Francia y tiene páginas dedicadas a eso. Eso posteriormente les puedo pasar puedo compartir esa información por la vía de la profesora Luz Marina, porque es interesante, tienen revistas que trabajan la geosimbólica, por ejemplo. Entonces, hay grupos de personas trabajando eso y lo publican. Tienen portales donde están publicando esa información. Elizabeth pregunta, me preguntaba en el caso de la piedra cueca si cabría estudiar desde la geocrítica una posible modificación de la apreciación cultural de la piedra en las comunidades originarias después de su remoción y su permanencia fuera de su contexto geográfico durante tanto tiempo. Pues yo creo que justamente vamos a tener que estar atentos a ver cuál es el acercamiento de esas comunidades, porque efectivamente ahí había una valoración, era un miembro de esa comunidad, tenía un rol que cumplía. Una de los elementos que se pueden ver en las declaraciones que se ven en prensa es comunidad, porque sentían que el tallado de la piedra había sido una violación, una invasión de visión prácticamente humana para esa comunidad en la medida en que es su ancestro. Entonces ahí habría que ver pues cómo es acogida esa piedra a posteriori. Entonces lo interesante es eso, es ver cómo el geosímbolo va mutando, se va transformando. Y algo que leí recientemente para justamente cuando estaba armando esto, que es interesante, que es que la piedra retorna a Venezuela, pero en Europa pues solicitan que envíen otra piedra, con lo cual allá también hay una necesidad. Evidentemente será una piedra que no tenga ese valor cultural para la comunidad, pero eso lo que significa es que allá también hay una significación, posiblemente de otro tipo, no es una significación, no tiene que ver con la tradición, no tiene que ver con el origen, no tiene que ver con los ancestros, pero tiene que ver con la representación de un continente. Entonces, al venirse la piedra, allá quedó un vacío en la representación del continente americano. Entonces, son espacios que se van resignificando y que se entienden ya como un tejido. Claro. De allí que los diferentes estratos precisamente entren en diálogo también, ¿no? No es que están los estratos y son compartimientos estancos, ellos se dinamizan unos con otros. Y creo que en este caso lo vemos bastante claro. Muy bien. Aquí también Karina pregunta, hola, profe, ¿qué textos específicos podría darnos como ejemplos de esas miradas múltiples y opuestas sobre la isla de Margarita? ¿Por qué cree que la religión no es un tema tan presente en estos textos a diferencia del resto del Caribe? Sí, en el caso de las miradas, bueno, voy a empezar por la última parte. El por qué la religión no lo es, posiblemente, estoy aventurando hipótesis, posiblemente porque justamente los escritores, o sea, serían los llamados los escritores locales a hablar de la Virgen, y dado el culto que hay allí, pues uno pudiera pensar que sigue siendo una figura con un alto contenido sagrado que de alguna manera impide pues que entre allí, ¿no? Eh, lo que recuerdo, por ejemplo, y estoy hablando en novela específicamente, quede muy claro eso, hay muchísimos trabajos en cuentos, hay trabajos en poesía, la música también lo recogen, pero en la novela no lo he logrado ver. Las miradas cruzadas, un poco la que planteaba con relación al turismo, ¿no? En el caso de cómo la isla, digamos que toda esa parte turbia
viene de la mirada exógena, viene desde afuera es que se puede hablar del amiguismo, desde afuera es que se habla también del tráfico, desde afuera se habla de, como les decía antes, de lo turbio. Mientras que a lo interno, pues las miradas son otras, tienen que ver con una cotidianidad, tienen que ver con la sobrevivencia, tienen que ver mucho con la sobrevivencia, con la falta de recursos, con la falta de agua, con un clima que es bastante exigente. Y ahí aparecen, por ejemplo, creo que es importante decirlo, fíjense que hemos estado hablando hasta ahora de acercamientos temáticos, pero es posible y es viable trabajar también, por supuesto, la factura de estas obras, ¿no? Y ver cómo los elementos son tratados, pues todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sol, con el mar. Pudiéramos hacer un trabajo comparado muy hermoso con la isla, porque aparecen, en estos trabajos aparecen los diferentes rostros de lo que puede ser la isla como cárcel, la isla como refugio, la isla como lugar de origen, y bueno, y esto que estamos hablando, la isla como un lugar donde suceden cosas poco frecuentables y poco recomendables también, ¿no? Entonces, digamos que no es solo la dimensión temática, por supuesto es la que interesa aquí, porque por la relación con la geografía, pero fíjense que los estratos también nos dan esa posibilidad de poder valorar la isla en sus diferentes dimensiones. Y eso tiene que ver con representaciones y con recursos literarios, tiene que ver con los imaginarios, tiene que ver con los sistemas de metaforización que se utilicen y con los recursos que entren en juego para las islas. Digo las islas porque en el Caribe esto se repite. O sea, en el Caribe, tanto el trabajo como lo decíamos antes en la pregunta anterior, para trabajar lo que es la región y lo que pueden ser las luchas de poder en la región, como para también teorizar. O sea, en el Caribe se teoriza desde el espacio. Un autor como Eduard Glissant, por ejemplo, y es una lista que uno puede ir contando con los dedos, ¿no? O sea, habla de la insularidad, habla del archipiélago, habla del pensamiento del temblor o del terremoto, habla vinculado a lo espacial, con relación al mar, ese mar que tiene la historia, y lo dice Walcott, lo dice Glissant, y recientemente leía que lo dice Arciniegas también. Entonces hay toda una especie de geosimbólica en la región que está hablando de cómo somos y a través del espacio, y no necesariamente por un proceso de determinismo geográfico. No se trata de que porque vivo aquí soy así, se trata de que ahí hay una dimensión geográfica con la que como individuos nos relacionamos y generamos una cultura, generamos unas prácticas y una manera de vivir acorde pues con ese entorno en el que nos ha sido dado estar. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta de la profesora Adriana Campos, especialista en literaturas indígenas de nuestra maestría. Dice, gracias por la conferencia, nos ha brindado conceptos que pueden ser aplicados a muchas literaturas. Me preguntaba desde esta perspectiva cómo se pueden trabajar los gestos literarios por renombrar el territorio o recuperar nombres precolombinos. Sí, cuando se trabaja el espacio en alguno de los textos, creo que es en el de Tuan, que es un geógrafo chino radicado en los Estados Unidos, que tiene un texto que se llama Topofilia. En las redes creo que hay una versión disponible en español. Y él dice que uno de los elementos principales es eso, cuando se ve un espacio, ver su nombre, porque en ese nombre y en las transformaciones de ese nombre precisamente está esa tradición, se ha jugado allí precisamente, ¿no? Porque cada renombrar pues tiene que ver con una nueva relación social y con unos nuevos, con una nueva configuración de los espacios. Y ver también cómo hay pequeños rastros, eso que decíamos de pequeños rastros que van quedando, y por eso lo interesante de trabajar todos esos nombres, porque de alguna manera
que el hecho de ver esto en estratos lo que implica también es ver que un espacio es lo que vemos, pero es todo lo que no estamos viendo, es todo lo que está en esa profundidad, que es lo que le da la dimensión integral a esas identidades, porque las identidades pues se van acumulando en el tiempo, se van transformando, pero al mismo tiempo van sumando elementos que pueden desaparecer en el tiempo, sus razones, pero su ejecución sigue estando allí. Es un poco como cuando se cocina y por qué se hace X procedimiento. Pues ya en el tiempo no se sabe por qué, pero se sigue reproduciendo. Entonces, muchas veces es interesante saber por qué se hace, porque puede llegar el momento en que es circular y lo estamos asumiendo como una gran verdad, ¿no? Entonces, eso que es como un ejemplo muy simple, pues también nos puede hablar de por qué hacemos ciertas cosas como sociedad, cuáles responden a necesidades y a elementos que se han ido acumulando en el tiempo y cuáles pues podemos precisamente prescindir de ellas, ¿no? Entonces, lo de los nombres es sumamente interesante y creo que es todo un descubrimiento. Cuando uno empiece a hablar ese hilo, se va a dar cuenta de todos los grupos humanos que han estado allí, de lo que han aportado y de cómo han ido configurando lo que cada uno de esos espacios es hoy. Muy bien. Entonces, no estoy viendo más preguntas, pero quería hacer algunos comentarios. Creo que esta perspectiva es muy interesante porque nos abre la posibilidad de estudiar los espacios dentro de cada país, pero también en relación con espacios culturales que están por fuera, más allá de las fronteras. Es decir, retomar las regiones amplias como el Gran Caribe, que nos los has expuesto muy bien. Estoy también pensando que es muy productivo el poder adaptar para nuestro medio los aportes de la geocrítica para pensar en el estudio de un solo autor, como lo has hecho en el caso de Césaire. Eso me parece muy productivo. Estoy pensando en posibles trabajos que tengan que ver con espacios más amplios, como por ejemplo el mar abierto y todas sus dimensiones de todo tipo, porque la propuesta que nos dices es algo así como el espacio en relación con el paisaje humano, y eso es muy importante. Y bueno, y mi pregunta va mucho menos a lo teórico, pero algo bien fascinante. ¿Cómo fue ese encuentro que nos muestra tu fotografía con el neceser? Bueno, eso fue un tropiezo, un tropiezo muy festejado y muy especial en la isla de Martinica, justo un año antes de que él partiera, ¿no? Y, y como les decía anteriormente, fue, bueno, primero decir que es como difícil escucharlo cuando uno está viendo un personaje de ese tipo, pues uno, no sé, la cabeza vuela en todos los sentidos, ¿no? Pero lo que me resultó en ese momento interesante fue esa frase que justamente coloqué allí en las láminas. Y era esa necesidad que él tenía de eso, de colocar su isla en el mapa del mundo, ¿no? Era subsanar esa borradura, era dinamizar ese espacio que había quedado como cortado del mundo. Y, y bueno, y para Mónica, que fue no solo la labor política, donde tenía una presencia muy importante, de hecho los discursos de Césaire en la Asamblea Nacional Francesa, es posible verlos, porque la Asamblea Nacional en Francia tiene página web, tiene esos documentos allí, ¿no? Entonces es increíble ver las intervenciones y ver cómo ellos pues trabajaban en pro de esas islas. Pero también en lo que es la dimensión teatral, rescatando personajes africanos como Lumumba o Toussaint Haití. O sea, son trabajos de corte biográfico que se cruzan también con lo económico, o sea, son trabajos de largo aliento
y por supuesto la poesía que es, yo creo que el elemento fundamental en la obra de Césaire, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, algo que uno piensa poco, pero Césaire sería un personaje riquísimo para trabajarlo desde esa perspectiva del espacio y de esos símbolos. Hay un poema de Césaire con un colibrí, y él comenta cómo el colibrí va creando su nido y busca una y busca un pedacito de plástico por otro y un pedacito de plástico de color, y va quedando ese nido armado de muchos materiales, de muchos colores, y de alguna manera ese colibrí es como nosotros los caribeños, que estamos hechos pues de todos esos fragmentos, es como el jarrón del que hablaba Walcott también, y como esa juntura de cola en el caso del jarrón, y como todos esos pedacitos dispares en el caso de Césaire, pues hacen ese nido y es el punto de nacimiento pues para esa familia de colibríes y para la familia caribeña también, ¿no? Que nace desde la diversidad justamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta nutritiva conferencia, que espero que sea también punto de partida para que nuestras instituciones puedan hacer trabajos en común. Gracias, Aura Bueno, María. así lo deseo también, de verdad que agradezco muchísimo esta invitación, el poder exponer, el poder compartir lo que hacemos, todas las preguntas, por supuesto, estimulantes, y las voy recogiendo para seguir trabajando por aquí, desde Caracas, pues a la orden. Y tomo de ya ese deseo como mío también de poder establecer relaciones más estrechas entre Claro, nuestra maestría en literatura comparada de la Universidad Central de Venezuela y la de ustedes allá en el Instituto Caro y Cuervo. que tiene como una línea fundamental la investigación en literatura comparada. Bueno, ahí Bueno. vamos hermanados. Muchas gracias a los asistentes también. Siempre se siente uno acompañado viendo todas estas pantallas, que de lo que hablábamos aquí de la fragmentariedad, pues aquí la tenemos hecha presente también y vemos cómo hacemos cuerpo. Claro que Muchas sí. gracias de verdad por la asistencia. Bueno, gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas. Y bueno, entonces damos fin aquí a este espacio. Hasta luego. Muchísimas gracias.